Doctor Fernando Pérez Galas, nosotros alimentamos a Internet a través de ¿Qué tal, Fernanda? No Internet nos alimenta a nosotros. Hablando de cáncer, de obesidad, de todo esto que es una realidad, te planteaba yo en el corte comercial, este barco que lleva 3,000 pasajeros, que está varado en cuarentena por el coronavirus, y te decía, perdón, seguramente soy muy ignorante, pero tú llevas 3,000 pasajeros, ¿estamos? De esos, de los cuantos se enfermaron en un principio 20, 30, vamos a poner así los números, ¿de acuerdo? Ahora ya no son 20 o 30, son 542. Y van a seguir aumentando de aquí a la cuarentena. Seguramente. Entonces, primero, ¿de qué te sirve la cuarentena? Es una pregunta real que hago, porque a lo mejor esos 20 o 30 los separas y luego vas separando al resto de la población de los 3,000 de acuerdo a cómo vayan presentando salud. ¿No? Los sometes a exámenes. Sí, lo que pasa es que en el caso de hacer una cuarentena es hacer un cerco sanitario. ¿Sí? Un cerco epidemiológico, esa es la palabra. Tener control sobre esas 3,000 personas. Tener control sobre esas 3,000 personas. Y lo que no se sabe más del coronavirus es, número uno, la frecuencia que tiene de replicación y de contagio. Es decir, en esas 3,000 personas que van en ese barco, pues no sabemos cuántos estuvieron en contacto directo con la persona que estaba infectada o con los que fueron portadores de vector de esa infección, ¿no? De acuerdo, pero fíjate, no es esa cuarentena, no atenta esa cuarentena contra el derecho humano, porque al cabo te tienen encerrado en un camarote. Sí. Tú no puedes salir. Perfecto, hasta ahí vamos, ¿eh? A mí Joaquín López Dóriga me platicó y que me pareció bien interesante, que logró contactar a una mexicana que está en ese barco. Y que esa mexicana le dijo, porque se cortó la comunicación, desgraciadamente le dijo entre peras y manzanas, Joaquín, yo me traje medicamentos para determinado tiempo. Ya no tengo medicamentos. Yo tomo antidepresivos, tomo algo para la diabetes o un tema para el cáncer o tengo que regresar a hacerme mis quimios. ¿Qué no está siendo esta, al cabo de los años, porque yo recuerdo a cuarentenas con Ángela Peralta y todo esto que pasaba en México y en otras partes del mundo, no está siendo ya contraproducente y no tendría que haber métodos distintos tecnológicamente hablando en donde tú puedas separar áreas del barco, sí mantenerlos ahí, pero que no los estás dejando en el hacinamiento para que se mueran? Fíjate que yo creo que lo que debe de haber es primero que maduremos el conocimiento en relación a la infección del coronavirus, porque lo que primero empezó, ¿no? Pues empezaron los casos a ser reportados, que también hay que reconocer que China nunca se ha caracterizado por tener una transparencia en la información. No, entonces la información que manejaron... Higiénicos, para empezar. Perdóname. Higiénicos. Estos señores y señoras escupen como pueda, porque pues está bien, y eso es un foco importante de infección. Sí, entonces lo que no sabemos y lo que no sabían los infectólogos es la forma de transmisión y sobre todo la velocidad de transmisión de ese virus. Y aquí cabe mencionar que uno de los factores de riesgo que se está viendo de mortalidad en los pacientes infectados, que la mortalidad es del 2%, 2 a 3%, ¿no? En realidad, si lo ves de forma relativa, pues es una mortalidad baja para una enfermedad, pero lo que sí es que los factores de riesgo, sobre todo para obesidad, se ha visto que los pacientes con obesidad y los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad o los pacientes con edades avanzadas tienen un mayor riesgo de mortalidad por coronavirus. Entonces, bueno, pues aquí la verdad es que la obesidad vuelve a jugar un papel dentro de la comorbilidad de las enfermedades. Hace 2 semanas fue un paciente a mi consultorio,
un paciente que yo la había tratado hace 2 años, le hice una cirugía bariátrica porque ella tenía problemas hormonales, no se podía embarazar, le hice una cirugía bariátrica y finalmente pudo embarazarse y me trajo a su mamá. Me menciona que toda la familia tenía un problema ahí de obesidad, ¿no? La mamá también tenía un tema de sobrepeso importante y la mamá tenía problemas gástricos, intestinales. Entonces la empecé a estudiar y resulta ser que tiene cáncer de colon. So, imagínate la frustración de la hija cuando me pregunta, oye, espérame, no tenemos ningún antecedente en la casa de cáncer de colon. ¿Por qué a mi mamá, si no fuma, ¿sí? Le dio, no es estreñida, por un tema le dio gástrico, ¿cuánto medicamento cáncer llegó a tomar? De colon? ¿O no tiene nada que ver? No, ahí el factor de riesgo que le encontré es la obesidad. La obesidad en México se relaciona con el 30% de los cánceres. Y de esos cánceres, el 50% son prevenibles. Lo que hemos estado viendo a lo largo de los años, del 2012 al 2018, es que aumentaron la incidencia, sobre todo de cáncer de mama, de cáncer gástrico, de cáncer de colon, de cáncer de riñón, de cáncer de útero y en los hombres de cáncer de próstata. Y la relación se ve también con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que en el 2012 reportó que los mexicanos, el 72% de los mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Para el 2018, el 75%, creció al 75%. Y primero, si lo ves como hechos aislados, pero lo empiezas a unir, dice, oye, también creció la incidencia de cáncer de mama, de cáncer de colon, cáncer de riñón. Y esto tiene que ver porque el factor de riesgo es obesidad. O sea, hoy puedes decir que aunque ya se sabía que la obesidad pues estaba relacionada con el cáncer, este informe del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer sí reporta que es un hecho. Es un hecho. Y fíjate, y no, por lo menos, ¿cuántos tipos de cáncer? 14. Cuando menos 14. ¿Relacionados con obesidad? Relacionados con ¿Qué obesidad. tal la información? Y de los más importantes y de los que vemos en México está cáncer de endometrio, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de hígado y cáncer de próstata. Esos 5 aumentaron su frecuencia en nuestro país. La Universidad de Wisconsin el año pasado hizo un estudio, reportó un estudio en donde encontraron que para 4 cánceres, sobre todo cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de tiroides y cáncer de endometrio, el simple hecho de tener un índice de masa corporal arriba de 29, que recordemos que medimos nosotros la obesidad, el peso de una persona con el índice de masa corporal, que se saca muy rápido, es una formulita es peso entre talla al cuadrado y te sale un número. De 25 a 30 es sobrepeso y a partir de 30 es obesidad. Ellos reportaron que simplemente con tener 29 de índice de masa, tu riesgo de padecer cáncer de mama era el doble que una persona, una mujer, con peso normal. De ahí la importancia que tenemos que hacer una conciencia de un autocuidado, de un autocontrol y sobre todo de un automonitoreo para llevar un peso saludable. No se trata de vernos bien o no vernos bien, se trata de salud, porque el simple hecho de presentar cáncer en México representa la tercera causa de muerte. Hay 14 de cada 100 fallecimientos están relacionados con cáncer y la frecuencia de estos cánceres con obesidad es lo que te comenté. El más frecuente en México es mama, con 20,000 casos, el próstata con 14,000 casos, el cervicouterino le sigue y finalmente el colon y pulmón juntos reportaron solamente el año pasado 8,000 casos y de esos el 30% están relacionados con el peso. Hay muchos factores, por supuesto, que el cáncer es una enfermedad multicausal y tiene factores genéticos. Pero, por ejemplo, el factor genético nunca lo vas a poder quitar ni lo vas a poder modificar, pero lo que sí puedes modificar es la comedera. La comida. Comida, Oigan, actividad física, insisto, ejercicio. Hace 200 no fumar. años nos moríamos de virus, bacterias y hongos. Hoy nos estamos muriendo de lo que nos metemos por la boca. Eso es una decisión. Sí. Ahora, entiendo que hay un equipo de científicos que también esto importa. La respuesta a los medicamentos es distinta si hay obesidad o no. Sí, desde luego. Desde luego. Y la Fíjense, respuesta, ¿ustedes sabían eso? Yo no. Sí, la respuesta del tratamiento para diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer, tiene que ver con el peso de las personas. Ahora, ¿por qué se asocia cáncer con obesidad? Y sobre todo cáncer de mama y cáncer de próstata y cáncer de endometrio. Porque el adipocito, que es esa célula que almacena la grasa en el cuerpo, cuando crece y se multiplica, este adipocito
genera hormonas, ¿sí? Entonces se comporta como un órgano endocrino. Estos cánceres, al haber más hormonas y sobre todo estrógenos en el cuerpo, ahí es cuando tienen pues digamos, un caldo de crecimiento mayor y se manifiestan. Fíjense, hay un tratamiento común para el cáncer de pulmón, ¿no? Con un procedimiento que se llama atezolizumab. Que es un anticuerpo monoclonal. Bueno, resulta que los pacientes que tenían un índice de masa corporal de 25 kilogramos por estatura, presentaron reducción en la mortalidad. Sí, esos con este tratamiento. Estos pacientes son peso normal y cuando van subiendo el índice de masa van disminuyendo el éxito del procedimiento por obesidad. Doctor Fernando Pérez Galas, es verdaderamente impactante estos descubrimientos recientes. ¿Y cómo se le llama esto? ¿Paradoja de la obesidad? Así lo llama un autor que está en la investigación, en donde este desarrollo de tipos de cáncer que tienen que ver con la obesidad, así lo ha llamado. La paradoja de la obesidad es que vas a acabar con un tema de cáncer. Exactamente. Y ese es un factor de riesgo que es modificable. ¿Cuál sería la recomendación? Aumentar nuestra actividad física, que no es lo mismo que ejercicio, hacer ejercicio, no fumar y modificar los hábitos alimenticios.